En este vídeo vamos a explicar cómo utilizar los teoremas de Castigliano para calcular desplazamientos en una estructura. Ya hemos visto que si tenemos un problema de este estilo, en el que tenemos una estructura sometida a una serie de cargas, podemos calcular los esfuerzos internos, pero aquí no termina el problema. Hay veces que también necesitamos calcular desplazamientos, porque sea una estructura hiperestática y si no calculamos desplazamientos no podemos resolver el problema, o aunque sea una estructura isostática, los estados límite de servicio nos dicen que necesitamos calcular los desplazamientos. ¿Cómo podemos calcular la deformada de esos puntos? ¿Cómo podemos calcular el desplazamiento de cada uno de esos puntos? Ya hemos visto dos herramientas. Por un lado tenemos las ecuaciones de Navier-Bresse, que se basan en integrar la ley de momentos flectores desde un punto determinado. Por otro lado tenemos los teoremas de Moore, que son muy parecidos a las ecuaciones de Navier-Bresse, solo que aquí podemos utilizar métodos gráficos que son más intuitivos y mucho más fáciles de aplicar en algunos problemas. Ahora vamos a ver una aplicación radicalmente diferente, que se la debemos a Carlo Alberto Castigliano, un italiano que vivió en la segunda mitad del siglo XIX y, como veis, tuvo una vida muy corta, pero nos dejó grandes desarrollos matemáticos. Los teoremas de Castigliano os resultan muchas veces difíciles de entender. Esto se debe a que en el caso de las ecuaciones de Navier-Bresse o los teoremas de Moore partimos de la cinemática, es decir, partimos de la hipótesis de que yo tengo estas dos rectas y estas dos rectas, después de deformarse, siguen siendo rectas, pero se deforman un determinado ángulo que puedo calcular y lo integro. Eso parece que es bastante fácil y bastante intuitivo. Sin embargo, los teoremas de Castigliano se basan en un concepto que es el de la energía potencial. Entonces vamos a ver que no es demasiado difícil de aplicar. La forma de aplicarlo es muy parecida. En muchos problemas al final tienes que resolver una integral que es exactamente la misma si aplicas Navier-Bresse que si aplicas Castigliano, pero se llega a esa integral de formas diferentes. ¿Por qué utilizamos otro método? Fijaros que una de las ventajas que va a tener el método de Castigliano es que no partimos de un punto, como en el caso de Navier-Bresse. Para resolver este problema, por ejemplo, utilizar las ecuaciones de Navier-Bresse, utilizar el teorema de Moore, es muy fácil porque tenemos el punto A que está empotrado y que tenemos que el desplazamiento y el giro es cero. Pero si no tenemos un empotramiento y no tenemos un punto donde sepamos cuánto valen las cosas, aplicar esas ecuaciones requiere un paso intermedio, que es decir, bueno, de algún punto tengo que saber cuánto vale el giro, cuánto vale el desplazamiento para poder salir de ahí. Y en cambio con Castigliano no, lo podemos aplicar en cualquier punto. Y para eso tenemos que entender bien cuál es el concepto de energía potencial. Entonces vamos a aplicarlo a un problema cuya solución ya conocemos, que es este. Es el que hemos visto en el vídeo del teorema de Moore. Tenemos una ménsula A empotrada en A, libre en C, y en el punto B, que es el punto medio, aplico una fuerza de valor F, y el desplazamiento vertical de esa fuerza es F por L cubo entre 24 veces E por I, y eso lo puedo hacer integrando la ley de momentos flectores o aplicando teorema de Moore. Bueno, ¿cuál sería la energía almacenada ahí? Pues podemos... la energía potencial que tenemos es la energía elástica. Cuando yo deformo un sólido, se está almacenando ahí una energía potencial, que si yo retiro esa fuerza, esa energía se va a liberar. Bueno, pues, ¿cómo puedo calcular yo esa fuerza? Esa energía. Primero la puedo calcular calculando el trabajo que se ha producido para... el trabajo que se ha gastado para producir ese desplazamiento. ¿Cuál será ese trabajo? Vamos a dibujar la curva fuerza-desplazamiento. Hasta que yo alcanzo la curva de fuerza máxima, fuerza F, se ha producido un desplazamiento. Y esa fuerza, si tenemos un problema elástico lineal, ha ido creciendo linealmente desde 0 hasta F máximo. Bueno, ¿cuál sería el trabajo que he gastado para producir ese desplazamiento de F por L cubo entre 24 veces E por I? Pues sería el área, sería integrar la fuerza con el desplazamiento. ¿Y ese área cuál sería? Fuerza por desplazamiento entre 2. Si calculo ese trabajo, me sale F cuadrado por L cubo entre 48 veces E por I. Ese es el trabajo. Bueno, pues lo que hace Castigliano es calcular no desde el punto de vista externo, sino desde el punto de vista interno.
Ese trabajo que yo he metido, ese valor del trabajo, está todo metido dentro, está metido en forma de energía potencial. ¿Y esa energía potencial cómo la puedo calcular? Bueno, pues lo que utilizamos con el teorema de Castigliano es este concepto de que, bueno, pues yo voy a integrar a lo largo de toda mi viga la ley de momentos flectores. Entonces, fijaros que esta integral que hago entre A y C tiene dos conceptos. M entre 2. ¿Por qué entre 2? El triángulo, igual que antes. ¿Y por qué luego ese momento flector lo multiplico entre M entre I? Porque ¿qué es M entre I? Es el giro. Entonces lo que estoy haciendo es, igual que antes he multiplicado fuerza por desplazamiento, ahora multiplico momento por giro, divido entre 2, y esa integral que estoy haciendo es la energía potencial que tenemos ahí almacenada. ¿De acuerdo? Entonces, si quiero calcular esa energía potencial que tengo almacenada, simplemente tengo que calcular m cuadrado por x entre 2 veces e por y. Integro eso y calculo la energía potencial. Vamos a ver cuál sería el ejemplo. En este caso, entre b y c no tengo nada que integrar, porque vale 0. Entonces voy a integrar entre b y a. ¿Por qué entre b y a y no entre a y b? Porque la ecuación del momento flector es más fácil, sería simplemente f por x. Por ese motivo. Entonces me quedaría la integral entre 0 y l medios de f por x al cuadrado entre 2 veces e por y. Diferencial de x. Si integramos eso, ¿qué sale? F cuadrado por L cubo entre 48 veces E por I. Esto es lo que esperábamos. El trabajo de las fuerzas exteriores tiene que ser igual a la energía potencial que hemos almacenado ahí dentro. Porque estamos en régimen elástico lineal. Todo el trabajo que hemos hecho se ha almacenado en energía potencial. Si retiro la fuerza, esa energía potencial se devolvería. Vale. Bueno, ¿qué es lo que me dice el teorema de Castigliano? Bueno, si aplico el teorema de Castigliano, lo que me dice es que el desplazamiento del punto B vertical, ¿por qué el desplazamiento vertical del punto B? Porque estoy aplicando una fuerza vertical en el punto B. Ese desplazamiento vertical del punto B sería la derivada de la energía elástica almacenada respecto de la fuerza F. Porque esa fuerza F está en esa dirección, pues el desplazamiento en esa dirección sería la derivada de la energía potencial respecto de F. Fijaros que si hago la derivada de F cuadrado por L cubo entre 48 veces E por I, me sale F por L cubo entre 24 E por I. Es decir, el desplazamiento vertical que habíamos calculado antes con los teoremas de Moore. Fijaros que si tenemos el valor de la energía elástica, simplemente derivamos respecto de F y ya lo tenemos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer normalmente? Normalmente no lo vamos a hacer así, porque fijaros que lo que he hecho yo aquí para llegar a F por L cubo entre 24 veces E por I ha sido hacer una integral y una vez que tengo la integral, hacer la derivada. Normalmente lo que vamos a hacer es al revés. Si yo quiero calcular el desplazamiento vertical como la derivada de la energía potencial respecto de F, antes de hacer la integral voy a derivar. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil. No voy a hacer la integral de F por X elevado al cuadrado, sino que derivo primero F por X elevado al cuadrado, que me quedaría 2fx multiplicado por X. La integral del cuadrado sería 2 y me queda la X de la derivada de F por X. Y ahora ya integro esto directamente. Normalmente va a ser más fácil, porque en este caso la expresión es muy fácil, es f por x, pero si tenemos una expresión más complicada, al derivarla se nos va a simplificar, y es más fácil hacer la integral de esa ecuación, de ese polinomio más simplificado, más simple. Fijaros que en este caso me queda tan sencillo como que al final lo que tengo que integrar entre 0 y L cuadrado es x cuadrado. O sea, entre 0 y L medios es x cuadrado. Hago la integral, que me queda L cubo entre 3, y, x cubo entre 3, sustituyo por L medios y me queda f por L cubo entre 24 veces E por I. Esto, como os digo, tiene muchísimas ventajas porque fijaros que no hemos tenido en cuenta para nada lo que pasa en el punto A o en el punto C. No necesito un punto de referencia. Entonces, si no tengo un empotramiento donde conozca los desplazamientos, aplicar esto es muy útil.
Vamos a ver qué ocurre ahora si yo quiero calcular el desplazamiento en el punto C, porque ya he visto que el teorema de Castigliano lo que me hace es que calculo el desplazamiento del punto B derivando respecto de F, porque tengo una fuerza aplicada en F. ¿Qué ocurre si en C no tengo ninguna fuerza? ¿Cómo calculo el desplazamiento vertical en C si en C no tengo ninguna fuerza? ¿Respecto de qué derivo? Bueno, pues lo que hacemos es crear un estado auxiliar. Voy a crear una fuerza que llamo F sub 0. ¿Y cuál sería la energía elástica ahora? Pues ahora tengo que calcular la energía elástica teniendo en cuenta que ahora tengo una fuerza que vale F sub 0. Que luego, cuando termine todas mis operaciones matemáticas, voy a sustituir y le voy a dar un valor de 0, porque no existe ni esa fuerza, ¿de acuerdo? Pero primero la vamos a meter en nuestra ecuación. Entonces lo que tengo que hacer es integro entre 0 y L medios, que es integrar entre C y B, porque entre C y B solo tengo la contribución del momento flector de F0, que sería F0 por X, sería la ley de momentos flectores, y luego a partir de B tengo la contribución de F0, que sería F0 por X, sigue siendo la misma, y ahora tengo F por X menos L medios, que es la contribución de la fuerza que realmente existe. Como he dicho antes, para calcular el desplazamiento vertical no voy a calcularme toda esta integral y luego la voy a derivar, sino que primero la voy a derivar. Voy a derivarla respecto de ¿qué? Respecto de F0, porque ahora quiero calcular el desplazamiento vertical en C. Aunque F0 no exista, puedo hacer la derivada respecto de F0. ¿Vale? Si hacemos la derivada respecto de F0, tenemos esta expresión, volvemos a tener de nuevo los dos términos, y si ahora hacemos esas integrales, todo se simplifica bastante, porque fijaros que nos va a quedar un término que va a multiplicar a F0, que sería F0 por L cubo entre 3 veces E por I, y otro término que multiplica a F, 5F por L cubo entre 48 veces E por I. ¿Cuál es el valor bueno? Pues simplemente sustituyo F0 por 0. ¿Y cuánto me queda? 5 veces F por L cubo entre 48 veces E por I. El mismo valor que nos salía cuando lo calculábamos utilizando el teorema de Castigliano. ¿Es muy lioso utilizar este término F0? Pues no, porque fijaros que en la ecuación intermedia, cuando ya he hecho la derivada respecto de F0, una vez que he hecho la derivada respecto de F0, no tengo que considerar F0 en las integrales, porque ya le puedo dar un valor 0. Y al final lo único que tengo que integrar es el último término, la integral entre L medios y L de F por X cuadrado menos L por X entre 2. Esa es la integral que tengo que hacer. No es demasiado complicado. Entonces, fijaos que para este problema quizá no es más sencillo utilizar Castigliano que Navier-Bresse o que Moore, pero os recomiendo encarecidamente que aprendáis a utilizar Castigliano, porque si tenéis un problema en el que tenéis solamente apoyos, no sabéis el giro de ninguna de las secciones, con Castigliano podéis resolverlo directamente. Y en cambio con Navier-Bresse o con Moore no es tan fácil, porque no tenemos un punto de referencia a partir del cual podamos hacer nuestras integrales.